En esta semana cambiamos el escenario un poco, nos ponemos un poquito más serio. En este tema de esta semana hablamos de las túnicas de los levitas, hablamos del aceite y la menorá y lo que simboliza o lo que significa para nosotros ser la luz del mundo. Shalom a todos y bienvenidos al episodio 7 de Torah Martes, donde nosotros contestamos sus preguntas y compartimos un poco de la porción de la Torah de la semana. En esta semana tenemos Parashat Emor. Parashat Emor comienza en Levíticos capítulo 21 y tenemos en esta parasha de esta semana, tenemos las fiestas, tenemos ordenanzas al respecto del tabernáculo. Tenemos varias cosas que podemos indagar en esta semana. Es tremenda porción. Vemos que en Levítico capítulo 23, versículo 1 en adelante, el Señor dice que Él ordena ciertos tiempos, ciertos moadim o ciertas fiestas para su pueblo celebrar esas fiestas. Tenemos la santidad de los sacerdotes. Tenemos cómo usar las ofrendas del Señor, las ofrendas santas. Cuáles son las ofrendas que son aceptables a nuestro Creador. Tenemos el Shabbat, la Pascua, pan sin levadura, todas las fiestas, primeros frutos. La fiesta de Shavuot, que estamos ahora mismo en el conteo del Omer, contando hacia el día 50 de la celebración de Pentecostés o Shavuot. Tenemos también la fiesta de trompetas, día de expiación. Tenemos la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Y donde yo me quiero enfocar es en Levítico capítulo 24, comenzando en el versículo 1. Si ustedes quieren ir conmigo a ese versículo en esta semana. Tenemos algo sumamente importante para nosotros. Como ven, hemos cambiado un poco el escenario. Estamos acá en las oficinas de Beit Israel. Los que no me conocen, soy David Pavlik, soy el pastor, el Roé de Beit Israel aquí en Orlando, Florida. Y es un placer estar con todos ustedes en esta semana y en esta edición de Torah Martes. Levítico capítulo 24, versículo 1. Dice, y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Aarón se encargará de arreglarlas para que durante toda la noche ardan sin cesar delante del Señor en la tienda del encuentro, fuera del velo que está junto al arca de la alianza. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos. Ha de arreglar las lámparas en el candelabro de oro puro para que ardan delante del Señor. La lámpara para nosotros en hebreo, la palabra menorá. La menorá para nosotros es un símbolo sumamente importante. Conocer lo que es la menorá, lo que es tener este instrumento que Dios mandó a Israel construir de oro puro. El oro, obviamente algo sumamente caro, precioso, era algo que valía, lo único que valía más en oro quizás era el arca, pero la menorá era el centro del servicio del tabernáculo o del templo. La menorá se refería a la menorá en el Talmud como la luz del mundo. Tenemos varios lugares en el Talmud donde se refiere como la luz del mundo. Algo para nosotros también importante, conociendo la luz del mundo. Pero en Bereshit Rabá 59, los sabios se refieren a Jerusalén como la luz del mundo, o sea, algo central, la luz, la menorá también, lo central del tabernáculo, Jerusalén, en lo central de Israel, también donde se encontraba en el monte Sión, se encontraba el templo del Señor, donde resplandecía la luz del mundo, donde nuestro Mesías llegó, ascendió y va a regresar
Él siendo la luz del mundo. Juan capítulo 1 habla de que Él es la palabra que existía de un principio, el verbo, y de que el verbo era y es la luz del mundo. ¿Okay? So ya vemos una conexión entre el candelabro, la menorá y la luz del mundo, sabiendo que Yeshua, Jesús, nuestro Mesías, Yeshua es la luz del mundo. Pero también el Mesías nos dice algo a nosotros en Mateo capítulo 5, y nos dice que ustedes son la luz del mundo. Por lo tanto, entonces podemos mirar la menorá y tratar de verla con más detalles y ver si realmente nosotros estamos completando nuestra misión aquí en el mundo de ser la luz del mundo. Pero vamos a ver un poco de cómo era que funcionaba la menorá. La menorá con sus copas encima, con sus 7 brazos, 6 y el shamesh en el medio. El shamesh es el siervo, el sirviente que encendía las otras. El shamesh del medio es el que encendían primero, y los otros 3 a sus lados, izquierdo y derecho, pues el shamesh, el siervo, el sirviente, encendía los otros brazos o las otras copas. También tenemos a nuestro Mesías, que es el que vino y sirvió. Él vino como el sirviente que sufría por su pueblo, para entonces encender el fuego en cada uno de nosotros. Hechos capítulo 2, vemos los apóstoles que cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu, que bajaban como lenguas de fuego encima de ellos. El Mesías mandando el Espíritu para encender a esos brazos. O sea, Él es ese brazo, Él es el árbol, Él es el centro, Él es el que nos encienda a cada uno de nosotros a prender esa llama, ese fuego en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser la luz del mundo. Ahora, algo bien interesante de la menorá, y en esta semana creo que vamos a tener unos versículos para que ustedes puedan compartir con nosotros en la pantalla estos versículos. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25:1, que también vemos lámparas, vemos aceite. O sea, vemos en Levítico capítulo 24 que Dios ordena que los israelitas traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Hablando del Mesías también, las mechas de la menorá, ¿cómo era que hacían las mechas? También conectando a nuestro Mesías, Él es la luz del mundo, Él es el sirviente de Israel, el siervo de Israel que vino a sufrir por Israel, y Él es el que derramó su sangre por nosotros, y a través de su sangre nosotros podemos entonces ser encendidos con la luz del mundo. Y nosotros entonces ser la luz del mundo. Lo interesante es que las mechas que usaban para encender, también esas mechas eran usadas de acuerdo a los sabios. Nos enseñaban de que cuando los levitas se ensuciaban la ropa, la túnica que usaban para el servicio en el templo, obviamente ellos trataban de cuidar su ropa lo más posible, pero en el transcurso de traer y procesar los sacrificios se manchaban de sangre. Sus túnicas se manchaban de sangre. Cuando llegaba al punto de que ellos no lo podían usar más, no lo desechaban, tomaban esas túnicas, lo rompían en pedacitos y formaban mechas, y esas mechas se ponían en el aceite del candelabro y se encendían cada noche. O sea, cada noche, o cuando tenía que en las noches cambiar las mechas, tomaban de las túnicas viejas, creaban las mechas nuevas, cambiaban, no apagaban la luz, encendían la mecha nueva, entonces sacaban la mecha vieja, la que ya se estaba apagando. Quiere decir que la ropa del sacerdote que estaba siendo manchada con sangre era el que se usaba para llenarlo de aceite y ser levantado o ser encendido en fuego. Lo mismo que sucede con nosotros y nuestro Mesías es que Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que ha venido a sufrir por nosotros, que sufrió las manchas, que sufrió lo que era derramar su sangre por nosotros, pero entonces nosotros
teniendo su sangre rociado en nosotros, podemos ser encendidos entonces en ese aceite, ser sumergido en ese aceite y ser encendido. Ahora, ¿qué es el aceite? ¿Qué simbolismo tiene el aceite y qué simbolismo tiene la luz o la menorá? Es lo que queremos ver hoy. Tenemos la parábola entonces de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, versículo 1, y dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceites en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. A las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar vino el novio, y las que estaban preparadas encontraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, estén alerta, pues no saben ni el día ni la hora. Tenemos algo bien interesante en esto, porque hablando de lámparas y hablando de aceite, esto ahora viene a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a ser la luz del mundo? ¿Cómo es que Él puede encender esa luz en nosotros para compartir esa luz con lo que está a nuestro alrededor? En esta parábola tenemos 2 diferentes grupos de personas. Tenemos personas preparados y tenemos personas que no están preparadas. Todos sabían de la boda. Todos sabían que la boda iba a venir. Esto es sumamente importante y nos debe dar un temor y miedo, porque las 10 sabían que venía la boda, pero 5 eran prudentes solamente y 5 entonces insensatas. Él le dijo a las 5 insensatas: no las conozco. Había algo que ellos no hicieron, o que ellas no hicieron, que no dejó conocer, que ellas no se dejaron conocer por el novio. Él dijo: el compromiso, el consumo, el banquete de boda, no puedo dejar que ustedes entran. Tenían lámparas, tenían aceite, pero no tenían suficiente aceite. Y por no tener suficiente aceite, ellas fueron descualificadas como la novia. ¿Tú quieres ser la novia o quieres ser un invitado? ¿Quieres ser invitado a la boda o quieres realmente ser invitado a ser consumido por el novio, por entrar en la boda con el novio? Esto es una pregunta que realmente no se hace en el mundo, especialmente el cristianismo. Vemos a todo el mundo igual en el reino, pero en realidad el Creador y el Rey no lo ve así. El Rey sí ve niveles en el reino. Mateo capítulo 5 nos enseña: el que guarda lo más pequeño y enseña a otros de mi Torah será grande en el reino, y el que rompe lo más pequeño de mi Torah y enseña a otros a hacerlo será considerado menos en el reino. Sí hay niveles en el reino de Dios, y el reino de Dios está en nuestro medio. Vamos a seguir hablando de la lámpara. Vamos a hablar primero de la lámpara. En Salmos capítulo 119, 105, versículo 105, Salmos 119, 105, la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y la luz para mi camino. Vemos ya una conexión entre la lámpara y la palabra de Dios. Lámpara es para mis pies tu palabra, y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor. Vivifícame conforme a tu palabra.
David en este caso está hablando solamente de la Torá del Rey del Universo. Y está diciendo que la lámpara es igual que la Torá, o la Torá es una lámpara. Sabemos que la luz, que la palabra de Dios es la luz del mundo. Y Yeshua es la palabra de Dios. Yeshua vino a revelar la esencia de la Torá. O sea que Yeshua era la Torá, se podría decir, o la palabra de Dios, caminando en el mundo, enseñándonos cómo cumplir con las palabras que están en la Torá. La Torá, el Mesías mismo dijo, yo no he venido a abolir a la ley, he venido a levantarla. La palabra plerú, la palabra que se usa en el griego, quiere decir levantarla, llevarla a otro nivel, a otro estándar de vida. Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice, porque el mandamiento es lámpara. Más claro no puede ser. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Vemos que la palabra de Dios, la Torá de nuestro Rey, las palabras, las ordenanzas de nuestros eternos son para nosotros luz para nuestro camino. Si no estamos caminando en la oscuridad, nosotros ¿cómo es que vamos a hacer luz a las naciones si no conocemos la fuente, la raíz de esa luz? Si no la conocemos, ¿cómo es que vamos a poder resplandecer luz en las naciones? Salmos 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que se hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Okay? También estamos viendo el sabio. Right? El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Estamos hablando de la ley, el contexto de Salmo 19 también. Recuerden que hay que dejar que la Biblia se define a sí mismo. No podemos poner nuestra propia definición o nuestra propia explicación a la palabra de Dios. El Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento. O sea, en el Viejo Testamento está escondido el Nuevo, y en el Nuevo Testamento vemos el Viejo Testamento revelado, vemos la revelación de todo. Por eso el Mesías dice que toda la ley, los profetas, los escribas, todo hablan de Él, todo habla de Él, porque Él es la revelación de la ley. Juan capítulo 1, vemos que dice, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Si dejemos que la palabra de Dios define a sí mismo, pues la luz es sus mandamientos, sus estatutos, su ordenanza. Y si Yeshua es la palabra de Dios, si Él es la esencia de la Torá, pues Él no ha venido a abolir, Él no ha venido a deshacer de estas palabras, sino a enseñar la esencia y cómo hacerlas, o sea, cómo caminarlas, cómo llevarlas en nuestra vida. Proverbios capítulo 21:20. Ahora vamos a hablar del aceite, porque también tenemos que entender ahora, luz es equivalente a la palabra de Dios. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Éxodo capítulo 27:20. Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Es la misma ordenanza de Levítico capítulo 24:1 del aceite. ¿Qué es el aceite? ¿Cómo es que el aceite es algo comparado al sabio? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. El sabio sabe cómo tener aceite. De nuevo, las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Pero ¿qué simbolismo tiene el aceite? Jeremías capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo pueden decir somos sabios y la ley del Señor está con nosotros cuando la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas? ¿Cómo es que podemos ser sabios? O sea, ¿cómo es que
eran sabios, entonces, las 5 vírgenes, right? Continúa el versículo y dice, los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. Ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? ¿Cómo es que ellos pueden ser sabios cuando deshacen de la palabra de Dios? Sabemos entonces que parte o puede ser que el aceite es comparado también a la palabra. Proverbios capítulo 10, versículo 8. Dice, el sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio charlatán será derribado. Esto es bien importante conocer, que la palabra está definiendo que nosotros, cuando compramos entendimiento, cuando compramos sabiduría, es la palabra de Dios. Tener aceite es tener no solamente la unción del Espíritu Santo, pero es también tener el conocimiento de la palabra de Dios. Mateo 7, ¿qué es lo que él dijo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Qué quiere decir practicar iniquidad? O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros nos conocemos, si somos insensatos, si realmente no queremos ser como las 10 vírgenes o las 5 vírgenes que no tenían suficiente aceite, quiere decir que hay algo que tenemos que adquirir, tenemos que tener en nuestra vida para poder ser vistos como sabios. Y hay algo que tenemos que conocer para no hacer obras supuestamente en el reino. Hay muchas personas diciendo que están moviendo con el Espíritu, que están sanando, están desechando, están haciendo cuantas cosas en el reino. Y como dice la palabra, van a venir donde Él y Él va a decir, jamás los conocí. Esto es bien importante para nosotros, entender quién es Él. Él había algo que ellos no tenían, que no dejó conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al novio. ¿Qué es la voluntad del Padre? ¿Cómo es que conocemos entonces la voluntad del Padre? ¿Qué es la iniquidad? Si nosotros no estamos haciendo, si lo que Él dice, los que practican la iniquidad, ¿cómo definimos esto? Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, nos da la respuesta. Todo aquel que cree en Yeshua, Jesús el Mesías, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo es que lo amamos? En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Quiénes son los que sobrevencen? Los que guardan los mandamientos de Dios y por el testimonio de Yeshua. Dice entonces, el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Esto para nosotros es algo que debemos de poner en nuestro corazón y entender que la lámpara, el centro del servicio del tabernáculo, se podría decir el centro del corazón de Dios en lo que es el templo, lo que resplandecía, lo que el mundo veía como el centro de ese edificio, era la palabra de Dios, alumbrando la palabra, alumbrando la luz del mundo. Nosotros estamos supuestos de alumbrar, ser la luz del mundo, sin conocer los preceptos, sin conocer las ordenanzas y sin hacerlas, sin ponerla en práctica. Nosotros realmente no vamos a poder ser la luz del mundo. Les animo, hermanos, que pongan esto en práctica,
que se pongan a estudiar, que se pongan a indagar más la palabra de Dios. Recuerden, 1 de Juan dice, sus mandamientos no son difíciles. No es difícil ser obediente al Padre cuando nosotros lo amamos, cuando lo hacemos de amor. Espero que esto le haya bendecido en esta semana. Compártenlo en sus páginas. Si desean hacernos preguntas, pueden hacer preguntas en los comentarios en Facebook, en YouTube. Recuerden de usar el hashtag Torah Martes y sintonicen con nosotros la semana que viene en episodio 8 de Torah Martes. Tengan muy buena semana. Shalom y que Dios los bendiga mucho.